Hace miles de años, en una remota región del mundo, un grupo de sabios se encontraba reunido en secreto para descifrar los misterios más profundos de la Biblia. Estos hombres y mujeres, conocidos como los custodios de la antigüedad, creían que las escrituras contenían claves ocultas que revelarían verdades inimaginables. Se decía que uno de los versículos más aterradores y enigmáticos se encontraba en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Los custodios se preguntaban qué significaba este número. Algunos creían que era un código. Hoy exploraremos un fascinante tema, los misterios cósmicos y la oscuridad de la creación. Bienvenidos a Historias del Tiempo Arcaico. Si disfrutas de este tipo de contenido, te invito a regalarme tu like y suscribirte. Comencemos. Digo que revelaría el destino de la humanidad, mientras que otros pensaban que estaba vinculado a fuerzas oscuras que debían ser evitadas. Una noche, durante una ceremonia secreta en un antiguo templo, los custodios descubrieron un manuscrito oculto que detallaba la conexión entre ese versículo y antiguos textos esotéricos. Según la leyenda, el 666 no solo era el número de la bestia, sino que también representaba un portal hacia dimensiones desconocidas. Investigando más a fondo, descubrieron pasajes en el Antiguo Testamento que sugerían encuentros con seres sobrenaturales. En Isaías 13:21 se mencionaba: pero las fieras del desierto se acostarán allí, y sus casas se llenarán de animales hurones, y los avestruces morarán allí, y sátiros danzarán allí. Los custodios se dieron cuenta de que estas criaturas mitológicas podrían estar relacionadas con el oscuro significado del número 666. A medida que profundizaban en los misterios de la Biblia, empezaron a temer que sus descubrimientos desataran fuerzas más allá de su comprensión. El relato sigue con la búsqueda de los custodios por comprender y controlar el poder detrás del número 666, enfrentándose a desafíos sobrenaturales y desentrañando los secretos de antiguas profecías. En su viaje, descubren que algunas verdades son tan aterradoras que podrían cambiar el curso de la historia para siempre. Con cada paso que daban en su búsqueda de la verdad, los custodios se veían envueltos en un aura de misterio y peligro. Los versículos bíblicos se entrelazaban con sus propias experiencias, y pronto, las líneas entre la realidad y lo sobrenatural comenzaron a desdibujarse. En el monte Sinaí, donde Moisés había recibido las tablas de la ley, los custodios descubrieron un antiguo pasaje oculto en Éxodo 20, 18-21, y todo el pueblo veía los truenos y relámpagos, y el sonido del cuerno, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Este descubrimiento provocó un escalofrío entre los custodios, quienes se dieron cuenta de que el encuentro de Moisés con lo divino estaba impregnado de un misterio que iba más allá de la comprensión humana. ¿Había algo más en esa montaña, algo que el mundo no estaba destinado a conocer? En su travesía, los custodios también se encontraron con el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4-5, miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Este pasaje alimentó sus inquietudes, ya que evocaba la imagen de fenómenos celestiales que podrían ser interpretados como eventos sobrenaturales o incluso tecnología avanzada más allá de la comprensión de la humanidad en aquel entonces. La búsqueda llevó a los custodios a lugares remotos y antiguos, donde descubrieron inscripciones en cuevas que detallaban encuentros entre seres celestiales y humanos. En Génesis 6:4 se mencionaba: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos gigantes, descendientes de la unión entre seres celestiales y humanos, despertaron el temor de los custodios. ¿Eran estos seres los que se escondían tras el velo del número 666? ¿Había una conexión entre estos eventos bíblicos y los misterios de la bestia? A medida que los custodios profundizaban en la trama de la historia, se encontraron atrapados en una red de revelaciones aterradoras y desafíos que pusieron a prueba su propia fe y valentía. Cada respuesta desenterraba nuevas preguntas, llevándolos a cuestionar si estaban preparados para enfrentar las consecuencias de desvelar los secretos más oscuros de la Biblia.
Con el velo de lo sobrenatural y las antiguas profecías oscureciendo su camino, los custodios se adentraron en una travesía que los llevó a un lugar sagrado de proporciones míticas, las ruinas de una ciudad antigua, olvidada por el tiempo y envuelta en un halo de misterio. En el corazón de estas ruinas, descubrieron un altar ancestral que parecía resonar con la energía del número 666. Inscripciones talladas en piedra antigua sugerían que este lugar fue testigo de rituales ancestrales y que la cifra estaba vinculada a una entidad que trascendía los límites de la comprensión humana. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, leyeron: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Esta profecía les indicó que el conocimiento y la sabiduría eran esenciales para comprender la verdadera naturaleza del número de la bestia. Guiados por esta revelación, los custodios buscaron respuestas en textos antiguos que se creía contenían la esencia misma del conocimiento prohibido. Descifraron escrituras ocultas en pergaminos que hablaban de un conocimiento más allá de la comprensión humana, un conocimiento que, si se liberaba, desencadenaría fuerzas incontrolables. El apóstol Pablo, en Efesios 6:12, les recordó: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». Esta advertencia los impulsó a entender que estaban involucrados en una batalla cósmica que iba más allá de la comprensión humana. Los custodios, armados con este conocimiento, enfrentaron pruebas cada vez más desafiantes. Visiones en las noches oscuras les revelaban simbologías y arcanos que desataban temores profundos en sus almas. En un intento desesperado por sellar la brecha entre lo divino y lo terrenal, se encontraron cara a cara con un portal que parecía emerger de las sombras del pasado. Mateo 24:24 les advirtió: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». La línea entre lo auténtico y lo falso se desdibujaba, y los custodios se enfrentaban a la difícil tarea de distinguir la verdad en medio de la maraña de misterios. Con el portal frente a ellos, los custodios se encontraron en un dilema existencial. La luz tenue que emanaba de la puerta hacia lo desconocido hacía eco con la profecía en Apocalipsis 3:20: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Pero la duda persistía: ¿era este el umbral hacia la revelación divina o la entrada a un abismo insondable? Al abrir la puerta, los custodios fueron envueltos en una dimensión etérea. Vieron visiones de eventos futuros y pasados, una danza temporal que les mostró la historia de la humanidad desde su génesis hasta su inevitable apocalipsis. En medio de esta espiral temporal, el número 666 resplandecía como un faro ominoso. Pasajes bíblicos, antes oscuros y enigmáticos, cobraron vida ante sus ojos. Las palabras de Eclesiastés 1:9 resonaron con fuerza: «No hay nada nuevo bajo el sol». Descubrieron que el número 666 era un ciclo, una repetición de eventos que se entrelazaban a lo largo de la historia, cada vez con consecuencias más devastadoras. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, encontraron una advertencia que ahora entendían profundamente: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley». Este ser, que buscaba alterar el curso del tiempo, estaba vinculado al número de la bestia. Los custodios se dieron cuenta de que el conocimiento no era solo poder, sino también responsabilidad. La revelación de los secretos bíblicos llevaba consigo la carga de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la sabiduría y la destrucción. El viaje de los custodios culminó con una elección trascendental: cerrar el portal y proteger a la humanidad de las fuerzas indescriptibles detrás del número 666, o permitir que el conocimiento fluyera y desatara el inevitable ciclo de cataclismos. En un acto de valentía, sellaron el portal, aceptando que ciertos misterios debían permanecer ocultos para salvaguardar la existencia misma. Los custodios regresaron al mundo exterior, llevando consigo la carga de lo que habían descubierto y la sabiduría de que, a veces, la ignorancia es la única salvación.
Pasaron los años desde que los custodios tomaron la decisión crucial de sellar el portal. El conocimiento prohibido quedó en las sombras, protegido por aquellos que entendieron el equilibrio delicado entre la sabiduría y la destrucción. Sin embargo, la historia no permaneció en silencio. A medida que las generaciones avanzaban, algunos buscadores de la verdad se toparon con leyendas de los custodios y el portal sellado. La curiosidad insaciable de la humanidad alimentaba el deseo de desentrañar los misterios ocultos, y un grupo selecto comenzó a cuestionar las decisiones de sus predecesores. En el siglo actual, un joven erudito, intrigado por las leyendas de los custodios, desenterró antiguos manuscritos y mapas que indicaban la ubicación exacta del portal sellado. Convencido de que podía manejar el conocimiento y utilizarlo para el bien, se propuso abrir nuevamente la puerta a lo desconocido. Armado con la determinación de desafiar las advertencias de los custodios, el erudito, junto con un grupo de seguidores, emprendió un viaje hacia las ruinas antiguas. Allí, ante la imponente puerta sellada, recitaron antiguos encantamientos y realizaron rituales olvidados para abrir el camino hacia la revelación. A medida que la puerta se entreabría, una fuerza ancestral se dejó sentir. Visiones del pasado y del futuro danzaron frente a ellos, pero también sintieron la oscuridad acechando en los márgenes de su percepción. El erudito, encantado por la promesa de conocimiento supremo, ignoró las advertencias mientras el número 666 resplandecía ante él. En ese momento, los custodios, cuyas almas aún resonaban con la elección difícil que habían enfrentado, sintieron una perturbación en el tejido del tiempo. Se reunieron una vez más, esta vez enfrentando el desafío de proteger a la humanidad de las consecuencias de sus propias decisiones pasadas. La historia se encuentra en un punto crítico, donde el deseo humano de conocer choca con los límites del entendimiento. ¿Podrán los custodios detener al erudito antes de que desate fuerzas más allá de la comprensión? ¿O la humanidad, una vez más, se verá atrapada en el eterno ciclo de revelación y destrucción? En el momento en que el erudito estaba a punto de cruzar completamente el umbral, un murmullo ancestral llenó el aire. Las visiones se volvieron turbias, como si el tiempo mismo resistiera ser revelado por completo. Los custodios, en silueta ante la puerta, parecían disolverse en sombras misteriosas. De repente, el erudito, al borde de alcanzar la verdad definitiva, se vio envuelto en un vendaval de imágenes fugaces. Fragmentos de profecías, símbolos antiguos y ecos de voces olvidadas se mezclaron en una danza etérea. En ese caos, una voz susurró desde las profundidades del tiempo: la verdad es un laberinto, y aún entre las páginas sagradas hay secretos que aguardan pacientemente su momento. La puerta se cerró bruscamente, devolviendo al erudito y a los custodios al reino tangible. El número 666 titilaba como una llama vacilante, dejando en su estela una sensación de inquietante inaccesibilidad. El erudito, desconcertado pero no derrotado, se volvió hacia los custodios en busca de respuestas. Sin embargo, las sombras de los guardianes ancestrales se desvanecieron en la penumbra, dejando solo un eco en la conciencia del erudito. Algunos secretos, incluso al ser revelados, permanecen esquivos. Los misterios de la Biblia son como un océano profundo, y aún quedan abismos por explorar. La pantalla se oscureció, y una última insinuación resonó: agradecemos tu participación en esta travesía por los misterios del tiempo arcaico. Nunca dejes de buscar, porque entre las líneas sagradas, el poder oculto aguarda silenciosamente. Si deseas sumergirte más profundamente en el velo de la historia, asegúrate de dar like y suscribirte para desentrañar nuevos enigmas. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.